capítulo 1 para que vayamos a la palabra del Señor. Recordar que también, cierto, a través de la plataforma de Facebook puede, cierto, escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Tercera de Juan, capítulo 1, Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Estudiaremos por la misericordia del Señor este día. Amén. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 9 y 10. Doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amén y amén. Dios Padre, te damos gracias porque por tu misericordia hemos podido, Señor, leer esta porción de las Escrituras. Te suplico, Señor, y te ruego que por las misericordias de Jesucristo tú nos des sabiduría, nos des, Señor, entendimiento para comprender claramente lo que tú tengas que decirnos, Señor, a través de tu palabra. Por amor de tu nombre, Señor, danos, Señor, aquella sabiduría y entendimiento. Permíteme predicar tu palabra, Señor, bajo la autoridad del Espíritu Santo, bajo la unción de las Escrituras, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Favor de tomar asiento, ¿cierto?, donde quiera que pueda estar. Y por la misericordia del Señor seguiremos estudiando esta tercera de Juan. Por título de esta predicación es Contra los falsos pastores. Contra los falsos pastores. Hemos visto en esta tercera de Juan cómo en esa primera parte de la carta se reconoce el trabajo de un hombre llamado Gayo. Este hombre era reconocido por practicar la verdad donde quiera que se encontraba. Él prestaba servicio de hospitalidad a aquellos predicadores itinerantes, predicadores que andaban sin una morada fija, predicadores que llegaban a ciertos lugares como misioneros y no tenían dónde quedarse. Este hombre llamado Gayo le abría las puertas de su casa, les daba los alimentos necesarios, le daba un lugar donde ellos podían dormir, y eso era un testimonio que se escuchaba por las iglesias. Este hombre llamado Gayo era un hombre que se conducía de manera fiel, poniendo por obra la palabra del Señor y dejando un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Pero en esta carta no solo se reconoce el trabajo de este hombre llamado Gayo y el cómo él era amado por practicar la palabra de Dios, sino que también se habla acerca de un falso líder, de lo que no debe ser un pastor dentro de la iglesia o un anciano dentro de la iglesia. Y el verso 9 nos dice la Escritura: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Se reconoce aquí que hay un hombre, un líder de una congregación, que se opone a la palabra del Señor. Amén. Creo que a través de este individuo comprenderemos lo que no es un líder bíblico. Juan parte diciendo acerca de que había escrito a aquella congregación local, pero este mensaje nunca llegó. A través de este verso vemos cómo era la comunicación apostólica de aquellos días. Si bien las congregaciones locales eran independientes, también estas congregaciones eran supervisadas de igual manera. Porque el apóstol Juan estaba corrigiendo también lo que estaba pasando ahí.
Tenía cierta autonomía esa congregación local, sí, pero también debía responder por las cosas malas que su líder estaba haciendo. Y se utiliza este nombre llamado Diótrefes. Diótrefes significa nutrido por Zeus. Ese es el significado de su nombre. Nutrido, es decir, alimentado por ese dios griego llamado Zeus. Pero ¿por qué este hombre es reprendido? ¿Por qué este hombre no es un verdadero líder cristiano? ¿Por qué este hombre llamado Diótrefes es la copia de muchos farsantes que se han levantado hasta nuestros días? En primer lugar, hay algo que a este hombre le gustaba. Y dice la Escritura, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. La primera causa por la cual este líder es reprendido es por su autoexaltación. Es decir, este hombre era un hombre vanaglorioso, era un hombre cuya motivación principal era estar en el ministerio. Este hombre quería estar ahí, pero ¿para qué? Para que la gente lo reconociera como alguien grande, para que la gente lo reconociera como alguien espiritual, para que la gente lo reconociera como el líder prominente de ese lugar. A este hombre le gustaba tener el primer lugar. Eso nos hace recordar ahí en Mateo 23, verso 5. Mateo 23, versículo 5. A aquellos fariseos, líderes también religiosos del pueblo de Israel, de los cuales se dicen sobre ellos, verso 5 de Mateo 23, antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Parecido a este espíritu que tenía Diótrefes, le gustaba tener el primer lugar. A estos fariseos llegaban a cierta iglesia y le gustaba en las sinagogas sentarse en los primeros asientos. Eran de aquellos que le gustaba andar por las plazas y que la gente le dijera, oh maestro. Son personas que estaban en el ministerio, pero solo para ser visto por los hombres. Para que los hombres reconocieran su inteligencia, para que los hombres reconocieran su sabiduría. Pero eso no es ser un verdadero líder cristiano. Eso es ser un anticristo, porque se está colocando en el lugar de ¿quién? Del Señor. ¿Quién es el único digno de gloria? El Señor. ¿Quién es el único digno de reconocimiento, de honra? Es el Señor. Pero los fariseos, así como Diótrefes, le gustaba usurpar ese lugar para que la gente los reconociera a ellos. ¿De qué debe preocuparse un ministro de la palabra del Señor? En el que la gente exalte ¿a quién? A Jesucristo. En una oportunidad, el apóstol Pablo con Bernabé llegaron a cierta ciudad y fueron reconocidos como dioses, tanto que la gente se postraba delante de ellos. Pero pudo decir aquel Pablo y aquel Bernabé que no lo hicieran, porque solo al Señor había que adorar. Entonces vamos viendo por medio de la palabra del Señor que los verdaderos pastores, los verdaderos líderes cristianos no buscan su propia gloria, sino que buscan la gloria de Dios. Aún el Señor Jesucristo no buscó ser reconocido por la gente. Cuando Él sanaba a las personas, decía, no se lo cuenten a nadie. Aún el Señor dijo que Él no venía a buscar su propia gloria, sino que vino a buscar la gloria de aquel que lo había enviado. Pero a Diótrefes le gustaba tener el primer lugar por encima de todas las cosas. El libro de Filipenses 1:15 nos mostrará la motivación que tienen aquellos ministros que quieren estar por encima de la congregación, que quieren estar por encima aún de la palabra de Dios, usurpando el lugar que le pertenece a Cristo.
Filipenses capítulo 1, versículo 15 dice así la palabra de Dios. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Esta palabra, por envidia, en el griego también se traduce como ambición personal. Es decir, algunos a la verdad predican a Cristo por ambición personal. Así lo dice la nueva versión, por ambición personal. ¿Cuántas personas hacen eso, mi querido hermano y hermana en la fe? Queriendo ellos de alguna manera, ¿cierto?, seguir sus propios caminos. Queriendo ellos de alguna manera seguir sus propios deseos, sus propios anhelos. ¿Por qué tanta gente se ha querido enriquecer con las cosas de Dios? ¿Por qué tantas personas se han puesto en el ministerio para ser reconocidos por los hombres? Es importante que usted y yo entendamos que predicar a Cristo no es para que la gente lo reconozca. No es para que la gente sepa que usted tiene tanta sabiduría de las cosas. No. Es para que adoren a uno, el cual es Dios. Amén. Es para que busquen a uno, y ese es Dios. Pero ¿cuántos líderes hoy en día como Diótrefes se han puesto como el líder más prominente dentro de una congregación? El máximo ejemplo que hoy día tenemos es el Papa, el cual dice ser el vicario de Cristo, el cual se sienta en el trono y dice él tener el señorío de la iglesia. Creo que ese hombre, tal como Diótrefes, le gusta tener y está en el ministerio por ambición personal. Este mismo libro de Filipenses, pero ahora en el capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No dice como superiores a él mismo. Luego dice, verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Un verdadero cristiano, un verdadero ministro de la palabra del Señor, no hace las cosas para pelear con los demás, no hace las cosas para creerse superior a los demás, sino siguiendo el ejemplo de Cristo, estimando a todos los demás, considerando a todos los demás como superiores. Cuando Juan y su hermano Jacobo querían estar uno a la derecha de Cristo y el otro a la izquierda de Cristo, el Señor les dejó una gran enseñanza. Que el que quisiera ser el mayor entre ellos, debía ser ¿quién? El servidor. Debía ser aquel que sirviera a los demás. Amén. Es importante ir entendiendo estas cosas para que usted, como cristiano, vaya examinando esto. Porque si está en el ministerio para buscar su propio beneficio, creo que es el peor lugar donde usted puede estar, porque está jugando con las cosas del Señor. Si usted está en una congregación donde el pastor o los pastores o los ancianos de la iglesia se creen más grandes que la congregación, está en el lugar equivocado. Está en un lugar donde aquellas personas que quieren usurpar las cosas de Cristo están liderando, no mirando cada uno por lo suyo propio. Los verdaderos ministros de la palabra del Señor no buscan su propio bien, sino que buscan el bien de los demás. Amén. Vemos que el apóstol Pedro enseña todo lo contrario a lo que Diótrefes seguía. Pedro nos explicará qué es lo que es ser un verdadero ministro de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice así la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos del Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo dice? Cuidando de ella
no por fuerza, sino voluntariamente, no con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey de Dios. El liderazgo cristiano, a diferencia del liderazgo mundano, se basa en no someter a las personas por la fuerza, sino que con ejemplo enseñarle a los demás. No se trata de someter a las personas por la fuerza, se trata de cuidar de las personas que el Señor ha puesto para que por medio de la misericordia del Señor sean alimentadas por medio de la palabra del Señor. ¿Se fija cómo Pedro hace este énfasis de la humildad que debe existir en un verdadero ministro de la palabra del Señor? Aquellos que no hacen las cosas por la fuerza, sino lo hacen, ¿cierto?, con ánimo pronto, lo hacen por voluntad, no lo hacen para ganar dinero con esto. Si en una iglesia el pastor se cree el mejor, el más grande, el más poderoso, si en una congregación el pastor lo único que hace es robarle a la gente, ese no es un verdadero pastor. Ese es un asalariado que solo está ahí por el dinero, que solo está en ese lugar para tener el lugar prominente sobre los demás. Porque no crea, hay otros que no le interesa el dinero, pero como Diótrefes le interesa ser reconocido. Le interesa que la gente lo reconozca como alguien grande. Pero eso no debe ser así, mi querido, amado, hermanos y hermanas en el Señor. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Por eso en la iglesia somos llamados hermanos. Que un ministro sea pastor, sea anciano, sea diácono dentro de una iglesia, sea obispo dentro de una iglesia, no es superior a los demás, ni es el número 1 ni el número 2. Todos somos hermanos con diferentes trabajos dentro de un cuerpo, el cual la cabeza, ¿quién es? Jesucristo. No es un obispo la cabeza de la iglesia, no son los apóstoles la cabeza de la iglesia, no son los obispos, pastores, ancianos, ni menos, ¿cierto?, los diáconos, no son la cabeza de la iglesia. La única cabeza de la iglesia es Cristo, y todos los demás, ¿cierto?, somos solo el cuerpo, con diferentes funciones que debemos cumplir. Pero el que debe dirigir este cuerpo es el Señor Jesucristo, el cual le gusta tener el primer lugar de ellos. El segundo pecado que este hombre comete y por el cual debe ser reprendido es que, dice, no nos recibe. Es decir, este hombre no solo le gusta tener el primer lugar, sino que también no recibe a los hermanos. No recibe, a diferencia de Gayo, no recibe a estos predicadores itinerantes a los cuales había que prestarle hospitalidad. No los recibe. Y creo que Diótrefes nos enseñará mucho acerca de lo que es el sectarismo. Porque Diótrefes tenía un espíritu sectario, tenía un espíritu de lo que es una secta. Vamos a definir lo que es una secta. Es importantísimo que usted y yo entendamos esta definición. Secta es una organización religiosa que se aparta de las doctrinas oficiales y adquieren como característica una comunidad cerrada. Cuando una persona está en una secta, se va a dar cuenta que esa comunidad es tan cerrada que no lo deja ver para ningún lado. Lo someten en un lugar diciendo, no, esta es la única iglesia que tiene la verdad, todos los otros están equivocados. Debemos tener cuidado porque Diótrefes, ¿por qué no le gustaba recibir a los demás? Porque no quería que descubrieran lo que él estaba haciendo. Porque él quería tener a esta gente, las quería tener ahí encerradas, para que ellos no vieran nada, y a él lo vieran como el máximo, y a todos los demás lo vieran como farsantes. Este hombre no practicaba la hospitalidad.
Es una característica muy grande acerca de lo que es el sectarismo. Le gusta tener un lugar prominente sobre las personas que están a su cuidado, y aparte de eso, los cría de una manera sectaria, cosa que no tengan contacto con otros cristianos, ni menos con otros predicadores de la palabra del Señor. Vemos que esto es un ataque que hace Juan, es un ataque que hace por medio de la palabra del Señor hacia los requisitos que este hombre debiera cumplir. Y vamos a Primera de Timoteo capítulo 3. Capítulo 5. Versículo 10 dice así la palabra del Señor. Una cosa importante. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 10 dice que tenga testimonio de buenas obras. Perdón, me equivoqué en el texto. Es Tito capítulo 1, verso 8. Ahora sí, perdón, que me equivoqué en ese texto. Tito capítulo 1, versículo 8. Ahora sí, recuerde que estos son los requisitos que deben tener los ancianos, amén, los pastores, las personas que están liderando en una congregación. Y uno de los requisitos en el versículo 8 de Tito capítulo 1 es sino hospedador. ¿Qué es lo que debe ser uno de estos ministros? Hospedador. ¿Y qué es lo que no hacía este hombre Diótrefes? Dice, no nos recibe. O sea, no es una persona que hospeda a la gente. Y no lo hace por la sencilla razón de que este hombre no era un verdadero cristiano, y por la sencilla razón de que este hombre quería mantener a la gente en un sectarismo, en una secta. Una cosa que hemos aprendido también en esta primera de Juan, ¿cierto? Hemos estudiado la primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, pero primera de Juan nos enseñó algo importante en el capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Al no querer prestarle hospitalidad a los hermanos, al no querer recibir a los hermanos, este Diótrefes estaba siendo clasificado como una persona que no era de Dios. Y al verso 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si no tiene a Dios, menos tiene el amor de Dios en su corazón. Verso 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Los verdaderos cristianos se caracterizan por amar a los otros cristianos. Pero este hombre, su orgullo, ese querer tener el primer lugar sobre todos, lo nubla y no lo deja amar a otros cristianos. Ese es el espíritu que tiene Diótrefes. Es todo lo opuesto a lo que hemos visto en el carácter de Gayo, en la tercera de Juan, verso 5. Tercera de Juan, en el solo capítulo que tiene, en el verso 5, dice, amado, fielmente te conduces cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Gayo era reconocido por la palabra de Dios primeramente y por el apostolado de Juan como un verdadero cristiano, porque él de manera voluntaria prestaba el servicio a los hermanos, los hospedaba, le daba todo lo necesario. Pero a diferencia de él, Diótrefes era el polo opuesto, un hombre que quería tener el control absoluto de la congregación local, sin que alguien lo supervisara, sin que alguien le pudiera decir nada. Eso es el carácter de lo que es un lugar, cierto, sectario, el lugar donde Diótrefes estaba. En tercer lugar, vamos a ver en el verso 10 cuáles son las características de un falso pastor como lo fue Diótrefes. Verso 10.
Tercera de Juan, verso 10, dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es, pero calcado a lo que es un hombre sectario. Es calcado a lo que es una congregación sectaria. Ese espíritu de Diótrefes, que el Señor lo reprenda, hermano. Amén. Y que nos dé la capacidad para discernir ese espíritu maligno de Diótrefes. Verso 10 dice: por esta causa, si yo fuere. Este líder debía ser corregido y confrontado por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitaba? Lo que más él quería rehuir, lo que más él quería huir. ¿Qué cosa? Que alguien lo fuera ahí y destapara esta olla, como lo podemos decir. Eso es lo que él no quería. Pero ¿qué es lo que este hombre Diótrefes necesitaba? Necesitaba ser corregido y confrontado por la palabra de Dios. Y eso es lo que precisamente es la intención que Juan tenía. Quería ir Juan y quería confrontar el pecado. Quería disciplinar, porque eso es lo importante también. No por ser un pastor, no por ser un obispo, que es lo mismo, ¿cierto? Pastor, obispo, anciano. No por ser un líder dentro de la iglesia, es alguien que no debe ser de alguna manera corregido. Un líder necesita corrección, sí. Debe ser corregido. Y el Señor Jesucristo en Mateo 18 nos dejó en claro cómo debe llevarse esa corrección. Mateo capítulo 18, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay 4 procesos de esta disciplina que Diótrefes debía experimentar. La primera de ellos es que el apóstol Juan fuera cara a cara a confrontarlo por medio de la palabra del Señor. Confrontarlo de por qué no lo estaba recibiendo los hermanos. Confrontarlo de por qué estaba inventando estas cosas acerca de ellos y lo estaba difamando y estaba insultando. ¿Por qué este hombre le prohibía a los hermanos también? No solo él rehusaba que vinieran los hermanos, sino que también él se los prohibía a los demás integrantes de la iglesia. Y a aquellos que le desobedecían, él los echaba de la iglesia. Entonces este hombre debía ser corregido cara a cara por el apóstol. Pero si no entendía, como dice el Señor, se debían tomar testigos de esta situación. Y si no entendía, por medio de los testigos ante toda la iglesia, debía decirse lo que estaba pasando. Y si este hombre no se arrepentía, tenerle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Ténganle como alguien mundano, ténganle como alguien que no ha sido regenerado, ténganle como alguien que no ha sido transformado por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que esta persona sea excomulgada de la iglesia. Amén. Ese es el último punto. Si Diótrefes no entendía, debía ser excomulgado de la iglesia. Debía ser excomulgado de esa congregación. Y el apóstol debía haber puesto a otra persona ahí para que liderara aquella congregación. Entonces vemos cómo este hombre, llamado Diótrefes, es el fiel reflejo de todos aquellos falsos pastores que por diferentes intenciones malignas y humanas siguen en el ministerio. Que sus intenciones de querer figurar, que sus intenciones de querer tener algún tipo de ganancia deshonesta son las que mueven su corazón para estar en aquellas congregaciones. Aquí es muy claro por las otras cosas que este hombre hacía. Verso 10. Vamos a ver, estamos viendo, ¿cierto? 4 características de por qué Diótrefes es un farsante.
Primero, ¿qué es lo que hacía Diótrefes en primer lugar? Este hombre le gustaba tener el primer lugar. Segundo, este hombre no recibía a los hermanos, no era alguien hospedador. Una de las características que un ministro debe tener. En tercer lugar dice, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Qué es lo que hace? Parlotea con palabras malignas. Esta palabra obras, antes dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Esta palabra obras se traduce en el griego también como trabajo. Es decir, este hombre que estaba encargado de predicar la palabra del Señor, que estaba encargado de alimentar a las almas por medio de la palabra de Dios, que estaba encargado de disciplinar la iglesia, que estaba encargado de todo lo que es la adoración al Señor, la adoración. Este hombre, aparte de querer tener el primer lugar, él trabajaba. Su trabajo, ¿cuál era? Parlotear. Su palabra, ¿cierto? Su trabajo era parlotear con palabras malignas. Entonces, si nos damos cuenta de cómo era Diótrefes, ¿sabe lo que hacía Diótrefes? Desde su lugar donde él enseñaba la palabra del Señor, solamente se dedicaba a hablar de los demás. Solamente se dedicaba a hablar de, es que este predicador gallo no me gusta como es. No me gusta como es el apóstol Juan. No me gusta es como viene a predicar tal hermano por ahí o tal pastor por ahí. No me gusta como esta persona es. Entonces su trabajo y su predicación, ¿en qué estaba enfocada? ¿En alimentar a las personas por medio de la palabra del Señor? No. Era solamente estar difamando a los demás. Y es típico de aquellos que están en este tipo de sectas. Es típico de que ellos empiezan a criticar a todo el mundo y sus predicaciones se transforman en crítica a todo el mundo. Y se afirman de algunos textos de la palabra del Señor, de cómo el Señor reprendió a Himeneo y Fileto, de cómo el apóstol Pablo reprendió a Himeneo y Fileto, de cómo el Señor, ¿cierto?, reprendió a los cambistas y de cómo el Señor hizo esto, hizo lo otro, los denunció. Y ellos se creen, ¿cierto?, aquellos que denuncian. Si bien la palabra del Señor afirma de que eso se hace, pero esa no era la motivación principal del mensaje. Una de las cosas, haciendo un paréntesis, una de las cosas de cuando una congregación o un lugar que se dice ser cristiano, donde la gente se reúne, se transforma en una secta, se caracteriza por una cosa. Se caracteriza por una cosa. Que ellos están enfocados en una sola cosa. Siempre todas las predicaciones están enfocadas en una misma cosa. Y en este caso, difamar a la gente. Todas las predicaciones, no, en los falsos profetas, lo esto, y todo en esos mismos. Y uno ha visto tanto de estas sectas, quizás también ha estado uno en estas cosas, y lo único que se dedican a hablar de lo mismo, y todo va cayendo en lo mismo. En vez de hablar lo que con respecto al Evangelio, a la palabra del Señor, que nos va abriendo más cosas, ellos siempre están predicando, ya, falso profeta, y están en eso. Siempre se enfocan, los que están en una falsa doctrina se enfocan en una sola cosa. ¿Para qué? Para que usted no vea los demás textos de la palabra del Señor y se dé cuenta de esta verdad tan gloriosa de la palabra. Este hombre parloteaba, trabajaba en parlotear. La palabra parlotear es una palabra, ¿cierto?, que Reina Valera de Reina y Casidoro de Reina, ¿cierto?, y Cipriano de Valera colocaron aquí. Pero también la palabra que se da en el griego es chisme. Parlotear también se puede utilizar ahí, chisme. Entonces dice, recordaré las obras que hace chismeando. ¿Qué es lo que hacía este hombre? Chismeaba. ¿Y qué es lo que son el chisme? Son hablar mal de alguien y son noticias falsas. ¿Cómo se encargaba este hombre? De levantar noticias falsas. Y eso hoy en día con la internet, ¿cuánto no se ha dado, hermano? No, es un ejemplo.
Oye, ¿supiste que el apóstol Juan se desvió de la verdad ahora? Oye, ¿supiste que Gallo ya no está sirviendo las cosas de Dios y mira, ahora viene a hacer esto? Este hombre se encargaba de chismear, se encargaba de hablar mal, pero con falsas noticias, con falsas cosas. Y es así como este tipo de sectas le va lavando la mente. ¿No viste lo que hizo esa persona? Y son puras mentiras. Sí. Si usted le pregunta a la persona, no, si eso nunca se ha hecho. Y estas personas se encargan de esto, hermano. Ese es el espíritu tan horrendo como lo es Diótrefes. Pero no solo chismeaba, sino que usaba palabras malignas. Estas palabras malignas en el griego también se traduce como palabras maliciosas. Es decir, que lo que es ser malicioso es una intención encubierta con la que se dice alguna cosa para perjudicar a alguien. Esta persona de Diótrefes es un personaje, hermano. Y que usted puede decir, no, está aquí. Mire, son 2 versos. Pero en estos 2 versos uno puede ver que hasta el día de hoy hay muchos Diótrefes liderando congregaciones. Hay muchos Diótrefes inmersos en algunas congregaciones, llevándolas así, hermano, a un pecado tan grande como lo es no amar a los hermanos, a un pecado tan grande como es lo que la palabra del Señor nos dice en los 10 mandamientos: no dirás falso testimonio. Las personas de esa congregación de Diótrefes son llevadas a hablar falso testimonio de las personas. Son llevadas a dejar la adoración a Dios por empezar a adorar a un hombre, a una persona que está liderando. Por eso usted después puede decirle todas estas cosas: oiga, pero ese es el espíritu de Diótrefes. No, si mi pastor no digáis nada de él. No, si esta persona no digáis nada de él. Oye, la palabra del Señor es clara. Debemos estudiarla con profundidad para no caer en este tipo de engaños. Entonces este hombre trabajaba ¿en qué? En chismear y hablar palabras malintencionadas. ¿En contra de quién? En contra del apóstol Juan, en contra de aquellos predicadores del evangelio de los cuales él debía recibir. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas, dice, contra nosotros. O sea, no era contra Juan solamente, era contra todos los que predicaban el verdadero evangelio de la palabra del Señor. Debemos cuidarnos de todas estas cosas, hermano. ¿Cuándo debe empezar a tener miedo? Cuando dicen, esta es la única iglesia, esta es la, como han tomado algunos, esta es la columna de baluarte de la verdad, esta es la única iglesia que existe, esta es la única. Cuando empiezan con esas cosas, es una secta. Inmediatamente usted debe, es la única, esa es una secta. ¿Por qué? Porque solamente se están enfocando en una sola cosa y se están creyendo los dueños de toda la verdad, siendo la verdad absoluta solamente Cristo. Amén. Jesucristo, el Señor Jesucristo, Él es la verdad. La única verdad que usted y yo debemos seguir es la verdad de la palabra del Señor. Y vemos que en cuarto lugar, no solo chismea, en primer lugar, no solo le gusta tener el primer lugar, no solo no le gusta recibir a los demás hermanos o demás predicadores, sino que también habla palabras malintencionadas, difama la reputación de aquellos predicadores. Pero no contento con estas cosas, obviamente, cierto lo que he dicho anteriormente, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué dominio tenía este hombre sobre estas personas? Tenía un lugar prominente. La gente le hacía caso, la gente estaba ciega con él, ciega. Pero dentro de estas sectas muchos hay que se dan cuenta. Y cuando se dan cuenta, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a decirle, no, pero eso está mal. Si el apóstol Juan es verdadero, si Gallo es verdadero, si este predicador, ¿cierto?, es verdadero, porque la escritura acreditan de que son verdaderos. Como aquí se dice el buen testimonio de Demetrio. Demetrio, este predicador es verdadero.
Entonces vemos por medio de la palabra del Señor la importancia que es darnos cuenta de todas estas cosas. Porque ellos llegan a tener un control tan grande sobre las personas que si alguno de ellos llegaba a recibir, era como una amenaza. Si ustedes reciben a estos hermanos, si ustedes reciben a esta hermana, si ustedes le hablan, si ustedes le dicen algo, ustedes se van inmediatamente de aquí. Son así, hermanos. Este espíritu es tan horrendo, este espíritu de Diótrefes, que no en vano tiene el nombre nutrido por Zeus. Este hombre utiliza el liderazgo para prohibir a los hermanos practicar la hospitalidad con aquellos verdaderos predicadores del Evangelio, sino que también a los que practican la hospitalidad los expulsa de la iglesia. Los fariseos, los cuales eran una secta, se caracterizaban también por hacer cosas similares. Amén. San Juan capítulo 12, verso 42. San Juan capítulo 12, versículo 42, nos dice así la palabra del Señor. Con todo esto, aun de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. O sea, dése cuenta de esto. Los fariseos, los líderes religiosos, sectarios, ellos buscaban la gloria de los demás. Ellos buscaban que los demás, ¿cierto?, le dijeran que eran grandes, que eran inteligentes, que eran personas que entendían con profundidad estas cosas, que eran los más espirituales, que eran los maestros de la Escritura. Estas personas, Diótrefes, como los fariseos, tenían tan amedrentada a la gente. Y aún en los tiempos de Jesús ese sectarismo se dio, que no confesaban al Señor. Ellos viendo estas cosas, creyeron, pero a la vez no confesaron estas cosas. ¿Para qué? Para que no lo echaran de la sinagoga, para que no lo echaran del lugar de reunión. Y hay mucha gente que están en un lugar y están en ese sectarismo, y ¿qué es lo que hacen? Les trabajan tanto mentalmente que estas personas tienen miedo de decir algo. Tienen miedo porque si dicen algo los van a echar. Tienen miedo porque si dicen algo los van a expulsar. Si dicen algo les puede pasar. Entonces vamos viendo por medio de la palabra del Señor que el sectarismo no es algo nuevo. Lo que hacía Diótrefes no es algo nuevo. Y tampoco es algo del pasado. Hoy en día eso se ve. Hoy en día eso se ve en muchos lugares. Veamos lo que dice San Juan capítulo 19. San Juan 19, versículo 38. Dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, ¿cierto? Y todo lo que dice. Pero se fija, este hombre era un discípulo secreto del Señor. Porque si él decía algo, corría grave peligro. Amén. Así hoy en día son las sectas, hermano. Que a veces secretamente, no, si esto que están haciendo está mal, pero aún así no salen de eso. Aún así no salen, sabiendo que las cosas están mal, no salen y no se dan cuenta. No van a una iglesia sana, no van a entender las cosas como son. Pero el sectarismo mantiene a las personas por miedo. Entonces este hombre decía, ya, lo voy a echar de la iglesia, estos que aceptaron a tales ministros, los voy a echar. Entonces los demás, no, yo me estoy dando cuenta que aquí la cosa va mal, pero para que no me echen de la iglesia, yo voy a obviar esto, ¿no? Y respuestas tales como, no, si yo sigo a Cristo, no, si mi pastor se desvió, pero yo sigo a Cristo, ¿no? Pero ¿qué le está predicando? Cuando usted va y escucha el mensaje, ¿de qué se está hablando? Se está hablando mal de otras personas, se está difamando a otras personas. ¿Ese es el mensaje? ¿Ese es el evangelio? Isaías 66, verso 5. Para que veamos que esto no es nuevo.
Isaías 66, verso 5 dice así la Escritura: Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Si toma atención a este verso 5 de Isaías 66, se va a dar cuenta que hay una diferencia entre los verdaderos cristianos y aquellos que se creen cristianos. Y esa diferencia era que los otros estaban tan soberbios, tan orgullosos, que ¿qué es lo que terminaron haciendo? Aborreciéndolos y echándolos fuera. ¿Y qué es lo que decían ellos? Es que estamos haciendo esto porque el Señor sea glorificado. Entonces esto nos da a entender, ¿a qué quiero llegar? Nos da a entender que los líderes sectarios como Diótrefes están tan convencidos de que están bien. Están tan convencidos y tienen a la gente por miedo, y a la vez ellos están tan convencidos que están haciendo la voluntad del Señor, que como estos hombres de Israel dijeron: estamos haciendo esto para que el Señor sea glorificado. Y van tomando texto y van buscando en la primera de Juan, dice: salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros hubieran permanecido con nosotros. Se toman estos textos para decir: no, usted está mal. El que se sale del alero de nuestra iglesia se va a perder. Ellos le van metiendo miedo, y la gente está por miedo. Y ellos en sí mismos están tan cegados, están tan ciegos, que dicen: no, y esto lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Diótrefes, ¿usted cree que pensaba que él estaba mal? No, él pensaba que estaba bien lo que estaba haciendo. El peligro de las sectas es muy grande, pues este tipo de líderes en el final tienden a creer ser un Dios. Veamos de nuevo la definición de secta. La secta es una organización religiosa que se aparta de las doctrinas fundamentales y adquieren como característica una comunidad cerrada. Los líderes adquieren el poder absoluto de sus adeptos. Que el Señor reprenda todo espíritu de Diótrefes. Amén. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder identificar ese espíritu de Diótrefes. ¿Pero qué es lo que iba a hacer Juan? Pero cuando yo fuere, le voy a recordar las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esto, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Pero es maravilloso lo que el apóstol Pedro nos enseña por medio de esta verdad tan grande. Nuevamente vemos lo que Primera de Pedro capítulo 5 dice, para que usted haga un contraste. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos del Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Dice: apacienten la grey, ¿de quién? De Dios. Es que Diótrefes podía decir: no, es que esta alma yo la he ganado. Es que Diótrefes podía decir: no, es que estas almas son mías porque yo les prediqué y yo las tengo. No, no es así. Aquí dice: apacentar la grey de Dios. El líder cristiano o los líderes cristianos deben entender que cada uno de los integrantes de la congregación local son ¿de quién? Son del Señor. Amén. Son del Señor. ¿Y qué es lo que se debe hacer con la grey del Señor? Se debe cuidar de ella. Usted no está para hacerles daño. Lo que hacía Diótrefes era estarle haciendo daño a aquellos cristianos que estaban poniendo por obra la palabra del Señor. Si estos cristianos estaban prestando hospitalidad, ellos estaban cumpliendo con la palabra del Señor. Pero él lo expulsaba de la iglesia. Por lo cual, en vez de cuidarlo, le estaba haciendo un daño a la congregación. Dice que hay que cuidarla y no por la fuerza. Porque muchos creen que cuidar significa que usted tiene que venir con un garrote, que usted tiene que venir a humillar a las personas.
Y eso cuántas veces, ¿cierto?, se vio en algunos lugares donde el pastor retaba a las personas ahí, las humillaba delante de todos. ¿Para qué? Para que él sintiera que tiene el poder y usted sintiera que él era lo más grande. Hay pastores que retan a los hermanos como un cabro chico y que los dirigen igual que fueran un cabro chico, perdonando, ¿cierto?, la expresión. Pero aquí la palabra dice: cuiden de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no para ganar, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. Si están solamente para su ambición personal, déjame decirle que es el peor lugar donde esta persona puede estar, porque está jugando con las cosas del Señor. Y cuando venga el Señor, ¿qué recompensa le dará? Y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El pastor no es el rey de la iglesia, no es cierto el soberano de la iglesia. El soberano es el Señor. Amén. Él es el rey de reyes y el Señor de los señores. El pastor es un trabajador del Señor. Y como trabajador del Señor, él no tiene el señorío. El señorío lo tiene Cristo. Él es el único Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Debe entenderse que el pastor o los pastores, obispos, ancianos, solamente ellos son mayordomos. Dios le ha entregado la mayordomía para administrar las cosas que son de él. Pero cuando venga el Señor de las cosas a pedirle cuenta a los mayordomos, usted conoce la historia. Hay algunos que lo hicieron bien, otros que lo hicieron mal. Y los que lo hicieron mal, atarle de pie y mano y échenlo al fuego eterno. Y aquellos que lo hicieron bien, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra al gozo de tu Señor. Es un ejemplo que le estoy dando por medio de la Escritura. Entonces, si hacemos todo esto bien, es lo que nosotros debemos hacer. No merecemos grandes cosas por esto. Es el trabajo que el Señor nos ha dado. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué iba a conseguir Diótrefes con esto? Ser resistido por el Señor. ¿Usted cree que el Señor iba a apoyar lo que Diótrefes está haciendo? No lo iba a apoyar. Por eso dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tengamos cuidado, hermano, con las sectas y Diótrefes, del cual dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amén y amén. Amén, Señor. Le invito a que oremos al Señor. Dios Padre, te damos gracias, porque por tu amor y misericordia nos has permitido, Señor, ir entendiendo que este espíritu de Diótrefes es algo, Señor, que contamina, es algo que crea raíces de amargura en las personas, es algo, Señor, que hace que tu nombre sea difamado, porque cuántos Diótrefes, buscando su propio beneficio, cuando su pecado ha sido descubierto, ha traído insulto a tu nombre, mi Señor. Tu nombre ha sido difamado por estos Diótrefes
que quieren estar en el ministerio, que quieren estar, Señor, creyendo ser ministros de la palabra del Señor, pero se metiendo por fuerza a la iglesia, por amor de tu precioso nombre. Denos, Señor, la sabiduría, denos, Señor, el entendimiento, porque el pastor no es el rey de la iglesia, porque los líderes no son lo más grande que hay, no. Teniendo, es muy importante lo que dice, Señor, tu palabra en Filipenses, y que lo hemos aprendido, Señor, y que lo estamos aprendiendo, que todos los demás deben ser vistos como superiores a nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser revestidos de humildad. Creemos, Señor, que es fruto del Espíritu Santo de Dios el someternos al Señor, el someternos a su señorío, por amor de tu precioso nombre. Levante ministros, levante, Señor, ministros, pastores, obispos, Señor, que sean humildes delante de ti, que apacienten la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, Señor, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Levante, Señor, ministros que estén al servicio de Cristo, que sean buenos, Señor, mayordomos de los tesoros del Señor. Por amor de tu precioso y bendito nombre, lávanos, Señor, límpianos, purifica nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, te lo suplico, te lo ruego, y haz conforme tu voluntad. Te ruego así que la gracia, la paz y la bendición de Cristo Jesús sean cada uno de nosotros. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor, nuestro Salvador, les bendiga.